Hola, bienvenidos a COVID-19 la semana en América. Soy Santiago López González. Este es el espacio de France 24 en el que hacemos un repaso por las principales noticias, las más importantes relacionadas con la pandemia del COVID-19. A continuación, les presento los temas que tenemos para esta emisión. Algunos países de Centroamérica viven una doble emergencia. Por un lado, la pandemia del COVID-19 que no da tregua y sigue dejando varias víctimas y contagios. Y por el otro, la destrucción que dejaron los huracanes ETA y Iota. Y también el reto que tienen las autoridades y los ciudadanos allí es enorme. Vamos a conversar con uno de nuestros corresponsales, nuestro corresponsal Jorge Hurtado en la ciudad de Managua, en Nicaragua. México superó las 100.000 víctimas por COVID-19. Este país se convierte así en el cuarto a nivel mundial en superar este umbral de fallecidos. El mismo gobierno mexicano reconoció que la cifra puede ser aún mayor debido al subdiagnóstico. Vamos a conversar también con Mario Carbonell, nuestro corresponsal en Ciudad de México, para conocer detalles de la situación en este país. Y en Estados Unidos, lo hemos visto a lo largo de esta semana, el avance de la pandemia es a pasos agigantados. El número de contagiados aumentó 1 millón solamente en una semana y llega así a un total de 11 millones de casos diagnosticados. Las autoridades de estados como Nueva York, que fue anteriormente el foco en la primera ola, comienzan a adoptar medidas de cara al invierno, como el cierre de las escuelas. Les vamos a contar más detalles también con nuestra corresponsal allí en la ciudad de Nueva York, Mamen Sala. Vamos a comenzar entonces en Centroamérica, en donde, como ya les decía, se vive una doble emergencia. Millones de personas están padeciendo las dificultades tras el paso de los huracanes ETA y posteriormente, unas semanas después, Iota, por países como Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, países que ya de antemano tenían muchas dificultades para hacer frente a la pandemia de COVID-19 por una infraestructura deficiente y que pues ahora está aún más afectada por este fenómeno climático. La falta de agua potable, las inundaciones, la falta de electricidad y sobre todo el hacinamiento en los refugios está empeorando el panorama para los ciudadanos. Veamos. Temporada de huracanes en tiempos de pandemia, un cóctel que agrava aún más la situación de emergencia sanitaria y económica en Centroamérica por el COVID-19. El impacto de la tormenta tropical Iota deja un reguero de devastación a su paso, que se suma a los impactos del virus en una región donde la vulnerabilidad de las personas y las desigualdades eran ya alarmantes. La región ha sido golpeada por la pandemia de COVID-19, que actualmente cuenta con más de 260.000 casos registrados. Las organizaciones humanitarias alertan sobre un posible aumento de contagios como consecuencia de los huracanes y el hacinamiento en albergues donde hay unas 30.000 personas. En Nicaragua, país de entrada de la depresión tropical, el número de contagios roza los 6.000 y cuenta con al menos 159 muertos. Pero las asociaciones médicas nicaragüenses han insistido al gobierno en que muestre los datos reales de la pandemia. Mientras que en Honduras, las deficiencias del sistema sanitario precarizaron el trabajo de la primera línea de batalla contra la enfermedad en los hospitales, donde más de 70 miembros del personal médico fallecieron por el COVID-19, cifras del pasado agosto. Son víctimas de un sistema que los envió a pelear una guerra sin los insumos necesarios para poder tener la posibilidad de triunfar en ella. El Salvador, donde desde el inicio de la pandemia se impusieron fuertes restricciones de movilidad, registran más de 36.000 positivos. Guatemala es el país con más decesos por la pandemia en Centroamérica, con casi 4.000, y suma más de 115.000 contagios. Por su parte, Colombia, uno de los países más golpeados en América Latina, sus islas caribeñas de San Andrés y Providencia cuentan con 2.004 contagios. Pero las infraestructuras han quedado totalmente arrasadas por el huracán, las inundaciones y la falta de insumos que dificultarán aún más la lucha contra la pandemia. Vamos a conocer más detalles con Jorge Hurtado, nuestro corresponsal en la ciudad de Managua, la capital de Nicaragua. Hola Jorge, gracias por estar con nosotros aquí en COVID-19 la semana en América y cuéntenos cuál es la situación que se está viviendo allí en la región del noreste de Nicaragua, que es la región del litoral Caribe y que ha sido la más afectada por el paso de estos dos huracanes y pues no sobra decirlo, también está muy afectada por la pandemia del COVID-19. Definitivamente el paso de estos dos huracanes ha sido devastador, inclusive este último, Iota específicamente, ha sido el huracán más fuerte que ha llegado a este país desde que se tiene registros históricos. Hasta el momento se contabilizan más de 20 muertes y más de 60.000 personas fueron obligadas a moverse de su sitio debido
al riesgo que corrían. Estuvieron refugiados en albergues, escuelas, iglesias, hospitales que sirvieron de refugio en su momento. Hasta ahora el gobierno afirma que ha enviado más de 300 toneladas de ayuda humanitaria para responder a la emergencia, aunque algunas alcaldías opositoras denuncian que están en total abandono por motivaciones políticas. Las pérdidas económicas son tremendas. El primer huracán dejó pérdidas que rondan los 172 millones de dólares y se espera que con este segundo huracán Iota las pérdidas se dupliquen y rondarían un aproximado del 3% del Producto Interno Bruto del país. También las afectaciones en la infraestructura han sido enormes. Casi 800 puentes y caminos fueron afectados debido a estas dos tormentas que afectaron muy seguido, con 14 días de diferencia solamente. Jorge, esto en cuanto al caso de Nicaragua, pero también otros países de la región se han visto muy afectados por el paso de estos dos huracanes, Guatemala, El Salvador, Honduras y bueno, ustedes allí en Nicaragua, pero ha habido mucha solidaridad entre los países para apoyarse en esta situación tan difícil. ¿Cuál es la situación entonces en el resto de la región? Bueno, a nivel regional, ambos huracanes dejaron aproximadamente más de 40 fallecidos y realizaron la evacuación de cientos y miles de personas en países como Honduras, Panamá, El Salvador y Nicaragua. Estos huracanes provocaron lluvias que están teniendo gran afectación en la producción agropecuaria, específicamente en cultivos como frijoles, maíz, maní y hortalizas. Tan solo acá en Nicaragua se habla de que la afectación a la producción agrícola podría rondar el 30%. Jorge, de nuevo en el caso de Nicaragua, ¿cómo está avanzando allí el tema de la vacuna contra el COVID-19? Hay muy poca información sobre la situación en ese país porque precisamente el gobierno de Daniel Ortega ha dejado simplemente que el virus tenga su curso y son los ciudadanos los que han tenido que tomar algunas medidas por su cuenta, pero no ha habido restricciones por parte del gobierno. Entonces tampoco hay mucha información en cuanto a las medidas que está tomando el gobierno para comprar estas vacunas, por si se va a ir con la de Estados Unidos, la China, la de Rusia y qué negociaciones se está adelantando. Hay poca información respecto a estas negociaciones y también a la vacuna en específico. Lo que sí se sabe es que, por ejemplo, la vacuna que desarrolló la farmacéutica Pfizer, es muy difícil que las condiciones logísticas permitan que se mueva en países como Nicaragua, según los especialistas, debido a que para transportar esta vacuna se necesita un rango de temperatura de entre menos 70 a menos 80 grados Celsius y las condiciones de frío en Nicaragua rondan entre el menos 3 y el menos 8 grados Celsius. En agosto pasado el gobierno de Nicaragua anunció con bombos y platillos que en un laboratorio que se llama Mershnikov, un laboratorio ruso que está ubicado aquí en Managua y del cual se maneja con mucho secretismo, se estaría comenzando a producir esta vacuna rusa. Sin embargo, algunos expertos consultados aseguran que esta posibilidad es improbable y poco se ha sabido del avance de la producción de esta vacuna acá en Managua. Jorge, me queda tiempo para hacerle una pregunta adicional y es, ¿el resto de la región de América Latina está en el proceso de la apertura y se prepara para la posible segunda ola que podría llegar a comienzos del año 2021 o a finales de este? Esto viendo el espejo que nos ha mostrado Europa. Pero Nicaragua nunca tuvo confinamiento, no tuvo restricciones, la gente continuó con su vida relativamente normal y como yo decía, son los ciudadanos los que han tomado sus propias precauciones para evitar ser contagiados. ¿Cómo está la situación entonces en Nicaragua ahora cuando todo el continente está en el proceso de apertura y tratando de estabilizar la economía? ¿Cómo está Nicaragua? Definitivamente el discurso de la normalidad y de las cifras bajas que ha brindado el gobierno ha calado en la población nicaragüense. Hoy se pueden observar en las calles de todo el país cierta normalidad, inclusive el uso de las mascarillas que se promovió de forma autoconvocada por la ciudadanía ha disminuido muchísimo. Como bien lo mencionaste, nunca se cerró algún tipo de actividades o se promovió algún tipo de confinamiento y menos ahora. Inclusive en medio de la emergencia, el día de hoy el gobierno estaba anunciando diversas actividades que promovió durante toda la pandemia y que continúa promoviendo ahora mismo pese a la emergencia que ha ocasionado estos dos huracanes y que también, según los especialistas, persiste el riesgo de contagio porque la población ha bajado la guardia y ha normalizado la situación del COVID.
Jorge, muchas gracias por este completo reporte desde la ciudad de Managua, la capital de Nicaragua, dándonos informaciones no solamente de este país, sino también de la región de Centroamérica, que como lo decíamos, hace frente a 2 emergencias en este momento. Y después de cerca de 7 meses y medio de cierre, el Aeropuerto Internacional José Martí de la ciudad de La Habana, en Cuba, reinició sus operaciones de vuelos comerciales. La decisión de poner en marcha de nuevo las operaciones coincide con el inicio de la temporada turística de diciembre y enero. Debido a la emergencia sanitaria por la pandemia, los turistas deberán pagar un impuesto sanitario adicional que servirá para cubrir los costos adicionales de las nuevas normativas de higiene que tiene Cuba. Las autoridades cubanas no exigirán a los viajeros pruebas de coronavirus para el ingreso al país, pero sí habrá estrictas medidas de bioseguridad para entrar y permanecer en la terminal aérea de ese aeropuerto. Nosotros estamos ya hace varios meses queriendo regresar y no podíamos porque no había vuelo y estaba todo cerrado el aeropuerto, y qué bueno que ya pudimos regresar y aquí estamos contentos de regresar a casa. Muy seguro, es lo que he podido yo ver hasta ahora. Y bueno, ya veremos cuando vayan pasando los días y todo, en la medida en que vayan entrando turistas, en la medida que vayan saliendo más, si logran mantener este tipo de procedimiento que hasta ahora lo veo muy bueno. Y es muy preocupante el caso de México. Este país superó los 100.000 fallecidos y de esta forma es el 4.º país a nivel mundial en superar ese umbral de las 100.000 víctimas por cuenta del COVID-19, solamente después de Estados Unidos, Brasil e India. La cifra es dada a conocer pocos días después de que también superaran la barrera del 1.000.000 de casos de contagio. Desconcierta la declaración del gobierno de México, que indicó que debido al subdiagnóstico las cifras de muertos y contagiados podrían ser mucho mayores. Veamos. México sumó otro triste hito en la pandemia. 4 días después de superar el 1.000.000 de casos, el país rompió la barrera de las 100.000 muertes, tras reportar 576 en las últimas 24 horas. Es el 4.º país en sumar esa cantidad de fallecimientos después de Estados Unidos, Brasil e India. Una cifra preocupante e impactante incluso para los altos cargos de salud. Esta es una cantidad, desde luego, inusual. No tenía ningún antecedente previo la sociedad mexicana de una enfermedad infecciosa, aguda, que pudiera causar una propagación tan rápida y afectar la vida de tantas personas. Aunque las autoridades señalan que los decesos presentan una tendencia a la baja, los casos están repuntando en algunas partes del país, como el estado de Chihuahua, en la frontera norte, que regresó al nivel máximo de alerta. La situación también empeoró en Ciudad de México, que permanece en el 2º nivel de alerta. El gobierno local ha dispuesto carpas móviles para realizar pruebas entre los ciudadanos. Los profesionales de la salud piden no bajar la guardia. Es muy importante que esto lo tomen en serio, no es un juego. Uno de este lado se esfuerza por brindarles la protección, las medidas, la información y las tomas de muestra, pero si uno como persona no hace caso, no acata las instrucciones, de nada sirve y al contrario los contagios van a la alta. Los especialistas advierten que existe una división entre los mexicanos, entre aquellos que descuidan las medidas de protección y los que entran rápidamente en pánico. También señalan que la cercanía de las fiestas ha incentivado a los ciudadanos a salir a hacer compras, aumentando la cantidad de personas en las calles y el riesgo de contagio. Vamos a conocer más detalles con Mario Carbonell, nuestro corresponsal en Ciudad de México. Hola Mario, gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en COVID-19. ¿Y cuál es la postura y qué respuesta da el gobierno de Andrés Manuel López Obrador frente a esta situación que es muy preocupante, como ya lo decíamos, por estas altas cifras que está presentando México, tanto de fallecidos como de contagiados? ¿Qué tal? Pues sí, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha defendido la estrategia ante el coronavirus a pesar de las cifras que ya, como bien dices, rebasaron los 100.000 muertos. El presidente ha dicho que corresponde hacer lo que han hecho, que ha dado resultados y su argumento es que se ha fortalecido el sistema hospitalario, que su administración heredó una red hospitalaria en ruinas y que en muy poco tiempo ha fortalecido pues la capacidad de admisión de pacientes en los hospitales, además también con el convenio que ha hecho con la iniciativa privada para que los hospitales particulares reciban en una primera instancia a pacientes con padecimientos distintos al COVID para evitar la saturación, y ahora en una segunda instancia ya están
recibiendo también pacientes afectados por el coronavirus. Ha dicho el presidente que quienes están al frente de la estrategia, en este caso el subsecretario Hugo López-Gatell y el secretario Jorge Alcocer, son las personas más indicadas, que son las más capacitadas y reconocidas a nivel mundial y también, por supuesto, en el mundo de la academia, y que han hecho un trabajo extraordinario. Se queja de que los adversarios a su gobierno, los opositores, han aprovechado desde un inicio la pandemia para golpear a su administración y para señalar que son culpables. También se ha quejado del manejo que algunos medios de comunicación le han dado a la situación. Recientemente embistió el periódico El País por un titular de precisamente que hablaba de los 100,000 muertos. Y bueno, dijo que El País fue un periódico que defendió a las empresas españolas durante el periodo neoliberal. En fin, él asegura que se está haciendo lo correcto. Sin embargo, bueno, pues hay quienes opinan lo contrario. Es el caso del bloque de gobernadores de oposición. Son 10 mandatarios estatales agrupados en la Alianza Federalista que, justamente después de darse a conocer esta cifra de los 100,000 muertos, han expresado una vez más que es necesario revisar a fondo la estrategia y en su caso hacer los ajustes pertinentes. Se quejan de que el personaje que está atendiendo la emergencia no está haciendo las cosas a la altura. Mario, justamente como el gobierno federal ha tomado pocas medidas, sobre todo después de la reapertura económica y social que ha tenido México, los estados sí han empezado a tomar medidas para proteger a sus habitantes en sus diferentes territorios. También incluso los alcaldes de algunas localidades y ciudades. ¿Cuáles han sido algunas de estas medidas? Así es, cada estado ha tomado sus propias medidas al margen de lo dispuesto en la federación. Un ejemplo muy claro es las disposiciones para el uso del cubrebocas. En algunos estados, los congresos estatales han aprobado leyes para hacer obligatorio el uso de cubrebocas en la vía pública, como son Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, que establecen multas económicas o incluso arresto. Los días o las horas de arresto varía en función de cada estado, pero sí están tomando medidas más coercitivas, por así llamarlo, y también están aplicando otro tipo de acciones como el cierre de algunos establecimientos comerciales. Aquí en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha dicho que es una ciudad de libertades y que nunca van a imponer ningún tipo de sanción por no usar cubrebocas. Sin embargo, sí se aplican otras acciones como, por ejemplo, la ley seca, el prohibir la venta de bebidas alcohólicas los fines de semana. Comenzará de manera alternada 8 de las 16 alcaldías una semana y luego las otras 8, porque han identificado que es en las reuniones privadas, en las fiestas de más de 10 personas donde se producen focos de contagio. Asimismo, han reducido los horarios de apertura de los establecimientos comerciales no esenciales a las 17 horas a fin de evitar que la gente esté fuera de sus casas cuando no es estrictamente necesario. También tiene un convenio con el sector privado para establecer un código QR para monitorear mejor a la población y se duplicaron las pruebas en los kioscos para tomar precisamente los exámenes anti-COVID. Mario, le hago la misma pregunta porque estamos haciendo balance sobre el tema de las vacunas. En México, ¿cómo está avanzando esta negociación? ¿Qué novedades hay? Ya están aplicándose algunas pruebas experimentales de la vacuna de Moderna y de la de CanSino, que es esta alianza china-canadiense. En algunos sectores de la población de ciertos estados, es el caso de la Ciudad de México, también en Guerrero, ya se están aplicando estas pruebas con voluntarios sobre todo. Y bueno, el canciller Marcelo Ebrard, que es quien ha llevado toda esta negociación, ha insistido en que México forma parte del mecanismo COVAX Facility, lo que le garantiza al país un acceso al fármaco cuando esté listo. Estamos hablando de la vacuna de AstraZeneca y Oxford, para la cual incluso México participa en la producción a través del gobierno y de la Fundación Carlos Slim, pero también acuerdos con otras vacunas. Es el caso, por ejemplo, de la China, como ya decía, CanSino, y también hay acuerdos de compra, de posible compra de la vacuna de Pfizer, aunque
como en el caso de otros países, el problema de la vacuna de Pfizer es la necesidad de estar a temperaturas muy bajas, de ultracongelación, lo que representa sin duda pues un obstáculo logístico, pero la esperanza sin duda está fijada en la vacuna y en los acuerdos que se tienen para garantizarla en la población. Mario, muchas gracias por este reporte desde Ciudad de México. Vamos a continuar con otros temas. En Estados Unidos la pandemia está avanzando cada vez más rápido. En solo una semana aumentó en 1 millón el número de contagiados para llegar entonces a una cifra total superior a los 11 millones de casos diagnosticados. Las víctimas ya superan los 250,000. Esto mientras las cifras de personas también ingresadas en los hospitales sigue aumentando de manera alarmante. Este es el panorama, veamos. Los cuerpos sin vida siguen llegando. Incluso las 10 morgues móviles están alcanzando su tope. Tanto así que en El Paso, Texas, los reclusos de las cárceles fueron contratados para transportar las pilas de muertos. Los hospitales están llenos. Han tenido que transferir pacientes y cerca de 5,000 trabajadores de la salud adicionales fueron desplegados en todo el estado. Y Texas no es la única jurisdicción con un vertiginoso aumento de casos. El virus se está propagando en los 50 estados. La zona del Medio Oeste es la más afectada, sobre todo en los estados que siguen a Donald Trump, pues no se ha reforzado el uso de tapabocas ni el distanciamiento social. Yo no creo que el virus sea tan grave. Ellos exageran, lo agrandan más de lo que es. Como en Texas, Arizona tampoco ha impuesto un mandato de uso de tapabocas. El gobernador le sugirió a los residentes utilizarlos, pero eso no duró mucho por el choque de opiniones, los que lo apoyan y los que no. Algunos quieren un cierre total, y por otro, algunos creen que todo es una farsa. Ambos grupos son muy vocales. La mayoría de las personas no apoyan estas opiniones. Con el uso de tapabocas aún politizado, Estados Unidos superó el umbral de las 250,000 muertes por COVID-19. Ahora tiene el rango de muertes más alto del mundo. A lo largo del país, las filas de pruebas de diagnóstico son largas. En las últimas 2 semanas, los casos se incrementaron en un 79%, superando 1 millón de contagios en tan solo 6 días. Vamos a conocer detalles de la situación allí en Estados Unidos. No es nada fácil lo que se está viviendo allí. Mamen Sala, en la ciudad de Nueva York. Muy buenas noches, Mamen. El estado de Nueva York, que es donde usted se encuentra, anunció el cierre de las escuelas, entre otras medidas. Mamen, ¿qué más ha impuesto allí el gobierno local? Sí, muy buenas noches, Santiago. Pues sí, las autoridades de Nueva York ya lo habían advertido, que si la tasa de infección superaba el 3% durante 7 días consecutivos, las 1.700 escuelas públicas que hay en la ciudad cerrarían sus puertas, y así ha ocurrido. Así, es una medida que de momento no se sabe hasta cuándo va a durar. Lo que sí que ha dicho el alcalde Bill de Blasio es que espera que sea algo temporal hasta que la situación mejore, y de momento hay 300.000 alumnos que han vuelto a esa enseñanza en remoto cuando no hace ni 8 semanas que las escuelas abrieron sus puertas. ¿Esto a qué ha dado lugar? Pues a que salte la polémica. Hay muchos padres que no entienden por qué sus hijos no pueden ir al colegio mientras que los restaurantes y gimnasios siguen abiertos, y precisamente a estos comercios es a los que también se les están imponiendo algunas restricciones para frenar ese avance del virus. ¿Qué se ha hecho? Pues bien, se les ha impuesto un toque de queda a restaurantes y gimnasios. A partir de las 10 de la noche tienen que cerrar sus puertas, y aquí llega la situación más preocupante, y es que Bill de Blasio ya ha dicho que si la situación continúa empeorando y los casos continúan aumentando, los gimnasios y el interior de los restaurantes serán los siguientes en cerrar. Una situación pues que preocupa mucho, sobre todo porque aquí, como sabéis, en Nueva York esa reapertura económica ha sido mucho más lenta que en otros estados. No ha pasado ni 2 meses desde que comenzaron a abrir, y en gimnasios y restaurantes solo está permitido abrir a un 30 y 25%, por lo que las pérdidas económicas están siendo muy cuantiosas, y los empresarios, los propietarios de estos negocios ya han pedido a las autoridades que si preparan, que si están anunciando que se van a cerrar las puertas de estos comercios otra vez, que tengan también un plan de ayuda económica para todos los trabajadores que se van a quedar sin sus empleos.
Mamen, y hacemos lupa en el estado de Nueva York precisamente porque en la primera ola de contagio fue precisamente el foco de contagio en Estados Unidos y por eso hay que hacerle seguimiento. Es importante ver cómo va evolucionando poco a poco la situación allí. Pero esto es en cuanto a la costa este. Pero ¿qué hay de los estados que están en el Pacífico? California, que es uno de los más poblados. ¿Qué medidas han implementado allí? Porque también la tasa de contagio allí está disparada. Sí, Santiago, la situación en California la verdad es que desgraciadamente no es mucho mejor. De hecho, se están batiendo récords de contagios que no se veían desde el mes de julio, superando incluso los 13.000 nuevos infectados diarios. Y además, según las autoridades, el virus está avanzando mucho más rápido de lo que avanzó al principio de la pandemia. ¿Esto a qué ha dado lugar? A que, como dices, se hayan tenido que imponer nuevas restricciones o endurecer las que ya había. Por ejemplo, restaurantes, bares y lugares de culto que se encuentren en la zona púrpura, porque el estado de California, como ocurre también aquí en Nueva York, se está repartiendo por colores para ver la gravedad de la situación. Pues bien, esa zona púrpura indica que los contagios están disparados, como por ejemplo está ocurriendo en Los Ángeles, y en estos casos esos comercios van a tener que cerrar sus puertas. En caso de que estén en zonas naranjas, por ejemplo, que es un nivel de contagio un poco más moderado, se permitirán que las tengan abiertas, pero con muchas restricciones. También desde este fin de semana se impone el toque de queda nocturno. ¿Eso qué significa? Que desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana no se puede salir a la calle en al menos 41 condados, que incluyen aquellas zonas que están más pobladas, como por ejemplo Los Ángeles. Esta nueva restricción de momento se mantendrá hasta el 21 de diciembre y si las cosas no mejoran se podría alargar. Una situación, como digo, muy preocupante, que ha llegado incluso a imponer el uso de la mascarilla también en zonas al aire libre, en cualquier momento, salvo que la persona se encuentre sola o bien esté al aire libre y no haya nadie cercano a él, al menos 2 metros. Algo que preocupa mucho a las autoridades sanitarias en California y en el resto del país, Santiago, las celebraciones de la próxima semana de Thanksgiving. Y ahí es donde están ahora mismo todos los ojos puestos. Precisamente por esa fecha importante, es la festividad tal vez una de las más importantes en Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias. ¿Qué medidas han impuesto las autoridades? ¿Cómo va a ser celebrado este año? ¿Habrá restricciones? ¿Qué han dicho los diferentes gobiernos? Si algo han visto las autoridades sanitarias es que después de una celebración aumentan los casos y eso es lo que se va a tratar de evitar en estas celebraciones de la semana que viene, que es Acción de Gracias, lo que se conoce aquí como Thanksgiving. Entonces, desde los Centros de Prevención y Control de Enfermedades ya han advertido, han ofrecido, han publicado una serie de recomendaciones, entre las que están pues no viajar, y si se tiene que viajar porque no queda otra, que se haga con todas las garantías que pasan por el uso de la mascarilla y el desinfectante de manos. Están pidiendo también a la población que trate de no reunirse a muchas personas para esa celebración, para esa cena del Día de Acción de Gracias, y que si lo hacen sea al aire libre y cada uno llevando su propia comida y sus propios utensilios. Y por supuesto el uso de mascarilla en todo momento, en un momento en el que los casos continúan aumentando. Mamen, muchas gracias por este completo reporte desde la ciudad de Nueva York. Buen fin de semana. Vamos a irnos ahora entonces hasta el extremo sur. En Argentina, un bloque de diputados oficialistas aprobaron un proyecto de ley que busca recaudar unos 3.750 millones de dólares para ayudar a los más afectados por la pandemia. Este recaudo sería a través de un aporte único de las grandes fortunas de ese país suramericano. De concretarse entonces, el presidente Alberto Fernández podría contar con esos fondos para afrontar la caída de la actividad económica y de la recaudación fiscal causadas por la pandemia del coronavirus. Es cínico venir acá a hablar en defensa de las pymes. ¿Qué pyme va a pagar un impuesto sobre riquezas que están grabadas de 200 millones para arriba? ¿Y para qué hace falta esto? Hace falta esto para tener los recursos que el Estado tuvo que poner para pagar IFE, ATP, sí. Les pagamos el salario a muchos trabajadores de esas grandes empresas que van a tener que pagar ahora. Bueno, que devuelvan un poquito de la ayuda que les dio el Estado. En nuestra sección en redes veamos otras noticias destacadas de la semana aquí en COVID-19 la semana en América.
Canadá está considerando donar las dosis extras de vacunas contra COVID-19 a varios países del tercer mundo. Este país norteamericano ha hecho tratos para comprar más dosis per cápita que cualquier otra nación, reservando suficientes para vacunar a los canadienses varias veces. El excedente será donado a otros países menos favorecidos de la región. El anuncio tiene lugar luego de que las autoridades de la ciudad de Toronto también anunciaran que a partir de la otra semana la ciudad y la región de influencia regresarán a un confinamiento sectorizado ante el rápido incremento de los casos de COVID-19. Belice y Guyana rompen los récords de víctimas de COVID-19. Estos países se unen a otros que también están dando una gran cantidad de casos positivos. Belice y Guyana rompieron los récords de víctimas entre los estados de la comunidad caribeña CARICOM. Ambos países tienen una infraestructura hospitalaria muy reducida. Belice, con tan solo 400.000 habitantes, tiene más de 5.000 casos reportados. Más de 100 personas ya han fallecido allí. Guyana, que tiene 780.000 habitantes, podría llegar en los próximos días ya a los 5.000 casos. Allí han perdido la vida 140 personas. Y en la ya mencionada carrera por la vacuna, la farmacéutica Pfizer y su socia, la alemana BioNTech, anunciaron que solicitarán autorización para el uso de emergencia de su vacuna ante el organismo regulador de salud en Estados Unidos. Esto después de confirmar que su vacuna tiene una efectividad del 95%. This is a historic day. An historic day for science and for all of us. Es un día histórico para la ciencia y para todos nosotros. Nos tomó solo 248 días desde que anunciamos planes para colaborar con BioNTech hasta la fecha de nuestra petición a la FDA. Hemos operado a una velocidad extraordinaria en nuestro programa de desarrollo clínico, desde el concepto hasta la petición regulatoria, siempre manteniendo el enfoque en la seguridad. Esta vacuna de Pfizer tiene una efectividad superior al 95%. Las otras dos que están en fase 3 ya llegan al 90%, pero hay otras 8 vacunas que están todavía en ese proceso. Veamos cómo está la actualización del desarrollo de esta vacuna. La carrera por la vacuna contra el coronavirus entra en su recta final. Pfizer, Moderna, Sputnik V y así hasta 48 vacunas se encuentran actualmente en desarrollo en la lucha contra el COVID-19. 11 de ellas se encuentran en la fase 3 de desarrollo y 3 fabricantes anunciaron esta semana que su vacuna tiene una eficacia superior al 90%. Según los expertos, la vacuna del fabricante Pfizer y su socio BioNTech es la mejor situada hasta la fecha con una eficacia probada del 95%. Tenemos que entender que se trata de un nuevo agente patógeno y no sabíamos nada de él cuando comenzamos el desarrollo de la vacuna. Hemos sido capaces de desarrollar esta vacuna en unos 10 meses y esta es una velocidad extraordinaria y una eficacia extraordinaria. Así que las expectativas de los expertos en este campo eran de una tasa de eficacia en el rango del 60 al 75%. Y el 95% está, por supuesto, más allá de esa expectativa. Este jueves, la revista Medical Lancet publica también los nuevos resultados de la vacuna de la Universidad de Oxford. Esta ha demostrado ser segura en personas mayores sanas y provocar respuesta inmune al virus. Ahora deberá confirmar los datos en la última fase de desarrollo. Mientras tanto, China ha enviado ya a través de Turquía el primer lote de su vacuna hacia Brasil, en donde terminarán de hacerse pruebas de su eficacia. La mayoría de países se preparan ahora para una pronta vacunación masiva tras una carrera que hace tiempo se convirtió en una lucha geopolítica. Y Brasil, país que ya superó esta semana los 6 millones de casos confirmados, recibió las primeras 120.000 dosis de la vacuna Coronavac. Se trata entonces de un total de 6 millones de dosis que fueron adquiridas por Brasil a China para comenzar a ser inoculadas de forma masiva a partir del mes de enero en ese país suramericano. Y así llegamos al final de COVID-19 la semana en América. Pueden seguir los desarrollos de estas noticias a través de nuestra página web france24.com, también en las redes sociales y en la app descargándola en su dispositivo móvil. Nos vemos la próxima semana. Feliz fin de semana para todos.